Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. Me habría encantado que este debate pudieran tenerlo antes de enjuiciar al asambleísta Clever Jiménez. Este mismo debate, con las mismas posiciones. Pero aquí se ha dicho la razón por la cual no se tuvo ese debate para levantar o no la inmunidad parlamentaria del asambleísta Clever Jiménez, porque no tenían votos y no eran mayoría, dice. Entonces, como no tenían votos y no eran mayoría, había que proceder judicialmente y había que hacer que el juez se pase por todos los protocolos, por todas las solemnidades y enjuicie a troche y moche a Clever Jiménez. Ustedes acaban de dar la respuesta. Ustedes le acaban de explicar al pueblo ecuatoriano por qué no tuvieron este debate cuando debían o no levantar la inmunidad parlamentaria del asambleísta Clever Jiménez. Se ha dicho aquí, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, que un juez no debe calificar los actos de un asambleísta. Pero sorpréndanse, no solamente que lo decimos nosotros, en la propia sentencia en la que le niegan el recurso de casación a Clever Jiménez, el Tribunal de Casación, la Sala de Casación que le niega el recurso, dice lo siguiente: de la disposición constitucional contenida además en normas secundarias se deriva por lo menos que, leo la sentencia, no todo acto realizado por un legislador es un acto legislativo. El acto legislativo es un acto en el ejercicio de sus funciones, las cuales no corresponde a este tribunal determinar cuáles son. Pero si lo dicen ellos mismos, así como ustedes han dicho por qué no hicieron este debate antes, el propio Tribunal de Casación, al negarle el recurso a Clever, dice no corresponde a este tribunal determinar cuáles son los actos que son inherentes a las funciones de un asambleísta. Entonces, si no le correspondía al tribunal, ¿a quién le correspondía? Al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero sorprendas, a renglón seguido, a pesar de hacer esta afirmación, a renglón seguido, esa Sala de Casación, no sé ni los nombres de los que la integran, ni me interesa tampoco, poco valen en realidad después de decir esto. Dicen, en el caso que nos ocupa, es decir, el de Clever, este se origina en la presentación de una denuncia penal que fue archivada y calificada como temeraria y maliciosa, y no en el ejercicio de las funciones legislativas, por lo que no se requería de la autorización de la Asamblea Nacional. A renglón seguido. A renglón seguido. No sé quiénes son, no me interesan, pero valen poco. No, era el Tribunal de Casación, no era la jueza, no era la señora Blasio. Ahora volvamos a la resolución, señora presidenta. El Consejo de Administración de la Legislatura resuelve, con fecha 7 de abril del 2014, resuelve, tomando en cuenta las que se le ha negado el recurso de casación al asambleísta Jiménez y que en consecuencia, según el CAL, quedó ejecutoriada la sentencia dictada por la señora Blasio, resuelve oficializar la principalización del señor Milton Rodrigo Gualán, alterno del asambleísta José Clever Jiménez. Solitos ustedes resolvieron, solitos. ¿Por qué no hicieron esta discusión antes de tomar esta resolución? ¿Por qué? Solitos. Como consecuencia de eso, me dirijo al CAL con fecha 8 de abril del 2014 y le digo, hey, señores del CAL, hey, hay medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que suspende los efectos de la sentencia que niega el recurso de casación al asambleísta Jiménez y en consecuencia no queda ejecutoriada la sentencia que le condena y por ende él no puede perder su condición de asambleísta. Y la medida cautelar es de conocimiento público. Entonces revean su decisión. ¿Qué resolvió? ¿Cuál fue la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana?
En vista de los antecedentes señalados, dice la CIDH, considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. La comisión es la que tiene competencia para calificar si hay gravedad, urgencia o irreparabilidad, no nosotros, es la comisión, asambleísta Andino, con todo respeto. Usted puede diferir del criterio de la comisión, pero aquí se trata de acatar o no la medida cautelar. Contenidos en el artículo 25 de su reglamento, en consecuencia la comisión solicita al Estado del Ecuador se suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 14 de enero de 2014, en la que le habían negado el recurso de casación al asambleísta Jiménez. ¿Cuál ha sido el argumento del Estado ecuatoriano para no cumplir la medida cautelar? El argumento del Estado ecuatoriano, señora Presidenta, ha sido que el Estatuto de la Comisión Interamericana, en el artículo 19, literal C, dice que es función de la CIDH, de la Comisión Interamericana, solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes. Entonces, la reflexión del Estado ha sido, eso está en el Estatuto y le corresponde a la Corte y no a la Comisión, desoyendo o no acatando lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos. Pero la pregunta, señores asambleístas, es, ¿por qué no acata la medida cautelar el Estado ecuatoriano solo en el caso de Clever Jiménez? Dígame en otro caso en el que haya habido medida cautelar de la CIDH donde no hayan acatado la disposición. Pero ustedes aquí no se rasgaron las vestiduras cuando se trataba el tema del Yasuní y no dijeron que se estaba respetando la zona de exclusión dispuesta por la CIDH como medida cautelar para proteger los pueblos Tagaer y Taromenane. No tenían en los informes las disposiciones del Ministerio de Justicia para cumplir esas medidas cautelares. ¿Por qué en este caso no se cumple la medida cautelar y en los otros sí se cumplen las medidas cautelares? ¿Por qué? Porque en este caso se trata de una enemistad personal del presidente de la República y a lo mejor de algunos de ustedes con un asambleísta. Por eso pueden entonces las enemistades personales servir como condimento para que, como en la antigüedad, donde se aplacaba la ira de los dioses mediante sacrificios y ofrendas, aquí la Asamblea Nacional pretende aplacar la ira del presidente mediante el sacrificio de la institucionalidad y el prestigio internacional del Ecuador. Esa es la razón. Señores, en el Ministerio de Justicia existe un viceministerio de Derechos Humanos. En ese viceministerio de Derechos Humanos está la Unidad de Coordinación de Cumplimiento de Obligaciones Internacionales, cuya función es informar el cumplimiento de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, es decir, reconoce que la Corte puede dictar medidas provisionales y que la Comisión Interamericana puede dictar medidas cautelares. Eso reconoce el Estado ecuatoriano. Por eso crea al interior del Ministerio de Justicia esta unidad de coordinación del cumplimiento de obligaciones internacionales. Eso hace, señores miembros de la Asamblea, que lleguemos a una conclusión irrebatible, que no es otra, que en este caso no se cumple la medida cautelar porque lamentablemente el presidente de la República, como jefe de Estado, tiene un enorme conflicto de interés respecto de un juicio donde él es acusador a título personal y entonces confunde la decisión del Estado frente a respetar o no una medida cautelar y su querencia personal de hacerlo o no. Y la Asamblea no puede entrar en ese dilema. La Asamblea tiene la obligación de cumplir con la medida cautelar, porque el Estado ecuatoriano ha tenido la práctica de cumplir medidas cautelares de la CIDH. Tiene un y minuto, esa asambleísta. práctica, gracias señora Presidenta, y esa práctica también es fuente de derecho internacional público, como lo dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que claramente dice que la costumbre es fuente de derecho internacional público. Más claro, señores, ni el agua. Aquí no se trata de adjetivar nada, se trata de cumplir o no una medida cautelar y de defender o no el honor de la República frente a la comunidad internacional y frente al cumplimiento de esa medida.
Me habría encantado que Clever Jiménez esté aquí para defenderse, pero cuando estaba en funciones nunca le dieron la palabra, jamás le dieron la palabra. Y cuando se la daban y se la cortaban. Esa es la realidad de un asambleísta que merece su curul y que tiene que conservar su curul. Gracias, señor presidente.